Bien, pues sean bienvenidos a esta nueva entrega de el día de hoy. Vamos a ver lo relativo al movimiento circular uniforme. Entonces, bien, pues vamos a comenzar. Y el movimiento circular uniforme es aquel que ocurre cuando un objeto se desplaza con velocidad constante y su trayectoria resulta ser un círculo. Por lo tanto, se mueve alrededor de un punto fijo. Podemos ver aquí el diagrama. Tenemos un círculo y el objeto, la partícula que se está moviendo, se mueve siguiendo esta trayectoria. Es una trayectoria circular y comienza a desplazarse en este sentido, ¿verdad? Sí, entonces su trayectoria es un círculo, por lo tanto se mueve alrededor de un punto fijo. El punto fijo sería el centro del círculo y su aceleración es distinta de cero. Para describir esta clase de movimiento vamos a considerar lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a suponer aquí es que vamos a suponer que tenemos una partícula que se está moviendo, se está desplazando en un movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento rectilíneo uniforme, la partícula debería de moverse en una línea recta, ¿sí? Que sería la línea punteada que aparece aquí en este gráfico. Aquí les dejo el dibujo, les voy a poner la dirección y les voy a dejar también el dibujo para que lo puedan ver ustedes con más calma después. Entonces, si no estuviese este campo de fuerza que aparece por aquí, la partícula se movería en un movimiento rectilíneo uniforme y cuya posición estaría dada por que la posición es igual a la velocidad por el tiempo, porque la partícula no se encuentra de alguna manera acelerada. Sin embargo, resulta que al pasar por aquí la partícula siente un campo de fuerza y la partícula, en lugar de seguir por esta trayectoria recta, la partícula se comienza a mover por la trayectoria circular, de tal manera que, avanzado un cierto tiempo, la partícula que debería encontrarse en esta posición se encuentra en esta posición, porque ya se está moviendo en la trayectoria circular. Y entonces eso es lo que ocurría. Después de un cierto tiempo, la partícula vuelve a pasar por este punto. Entonces la partícula estaría dando vueltas alrededor del centro de este círculo y estaría pasando por allí, ¿verdad? Y ya no vuelve a tomar su trayectoria recta. Muy bien. Entonces, por la construcción que tenemos, fíjense que aquí yo tengo que si la partícula no se viera sujeta a este campo de fuerza que hay por aquí, entonces la partícula debería estar en este punto. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí se me forma un triángulo rectángulo. El ángulo que hay aquí es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, tengo un triángulo rectángulo y tengo que este lado que aparece aquí, que sería la suma del radio, porque el radio va del centro del círculo hasta el perímetro del círculo, más este pedacito que digamos que es la desviación que ha tenido la partícula. Entonces este pedacito más el radio me darían el valor de la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa tiene que ser igual al cuadrado de este cateto, y este cateto pues es x por la velocidad y el tiempo, y este otro cateto que sería simplemente el radio, ¿no? Entonces, pues por la construcción que tengo de la figura, yo puedo establecer que r más delta de h al cuadrado es igual a x, que sería este cateto, al cuadrado, más r al cuadrado. Muy bien. Entonces, si yo desarrollo este binomio que aparece aquí, entonces me queda el cuadrado del primero, que sería este término, el doble producto, que sería este término, más el cuadrado del segundo término, que sería este de aquí.
Y en lugar de poner x, voy a sustituir lo que vale x vale b por t. Entonces hemos puesto aquí b al cuadrado por t al cuadrado más la r cuadrada. Entonces lo único que hicimos fue construir el triángulo, escribir el teorema de Pitágoras, desarrollar el binomio que aparece aquí, sustituir el valor de la x igual a la b por t. Y entonces tenemos aquí el resultado ya de este desarrollo, ¿verdad? Entonces, puedo suponer, bueno, en realidad este radio que aparece aquí podemos ver que de este lado es positivo, del otro lado de la igualdad, este radio también es positivo, por lo tanto se me va a cancelar ese radio y ya va a desaparecer, porque si yo restara toda la expresión 2, restar el radio, desaparece el radio. Y entonces lo que obtengo pues es justamente este término más el delta de h, que es esta cosa que está aquí, y solamente eso es igual a este término que aparece aquí. Muy bien, hasta ahí pues no hemos hecho nada más que pura álgebra. Ahora hacemos una aproximación y entonces vamos a suponer que este delta h es muy pequeñito. Como este delta h es muy pequeñito, esto supondríamos que en realidad no me he desplazado mucho. Aquí dibujamos el triángulo muy grande para que se pudiera ver, pero en realidad el hecho de que yo esté suponiendo que delta de h es muy pequeño, quiere decir que yo me encuentro apenas con una variación muy pequeña por aquí. Por lo tanto, dice que cualquiera, el desplazamiento es muy pequeño, entonces, ¿qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que el delta de h tiende a cero. Este delta de h que tiende a cero quiere decir que es un delta de h infinitesimal. Entonces, si yo sé que tengo un delta de h pequeñito, entonces su cuadrado va a ser aún más pequeñito. Delta de h va a ser mucho más pequeño que 1. Esta es la aproximación que vamos a hacer o la suposición que tendremos. Si tenemos un delta de h pequeñito, delta de h al cuadrado es mucho más pequeño. Y como delta de h es mucho más pequeño, entonces yo puedo despreciar este término. Este término de delta h al cuadrado yo puedo suponer que es muy pequeñito. Por lo tanto es casi cero. Y entonces si es casi cero, pues entonces lo puedo eliminar, ¿no? Entonces, pues al hacer eso, yo puedo escribir ya la expresión 3. Ahora podría ser una especie de aproximación, ya no pongo igual, sino digo que es aproximadamente igual a este término. Hemos tumbado este término, lo hemos hecho 0, y entonces me quedaría 2 veces r por delta de h, 2 veces r por delta de h, y esto sería igual a b cuadrada por t cuadrada, correcto. De tal forma que si nosotros despejamos el delta de h, entonces el delta de h me puede quedar como la expresión número 5 que tengo aquí. Y la hemos puesto de esta manera para que ustedes la vean. Fíjense, tengo el término de un medio, luego tengo un término que aparece como b cuadrada entre r, y luego tengo el término de t cuadrada, ¿sí? Acuérdense que estamos todavía trabajando la cinemática, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis de las dimensiones de este término de b cuadrada entre r. Las dimensiones de b cuadrada entre r, acuérdense que b tiene dimensiones de longitud entre dimensiones de tiempo, longitud entre el tiempo, pero van elevadas al cuadrado, entonces me quedan longitud entre el tiempo y el cuadrado. Ahora, r es una distancia longitudinal, por lo tanto tiene dimensiones de longitud. Al cancelar esta longitud con una longitud, tengo longitud entre el tiempo al cuadrado. Que en el sistema internacional, sí, estas son unidades de metros sobre segundo al cuadrado que corresponden a las unidades de aceleración. Quiere decir que este término que aparece aquí es un término de aceleración. ¿Sí? Sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si ustedes lo ven, entonces quiere decir que esto es exactamente igual a un medio de la aceleración. Ahorita voy a decir qué tipo de aceleración es por el tiempo al cuadrado, que sería el término justamente de la curvatura en la ecuación de la cinemática de la aceleración. Y va evidentemente con el tiempo al cuadrado. Muy bien, entonces como ya identificamos que este término es el término de aceleración,
Entonces, pues esta aceleración tiene un nombre muy especial y esta aceleración se conoce como la aceleración centrípeta, la aceleración de carácter central. R es el radio de la curvatura, justamente R es el radio de la curva en donde se encuentra ya inmerso la partícula que se está moviendo en un movimiento circular. Y entonces esta pues es evidentemente la ecuación 7, la definición que tenemos del movimiento de la aceleración centrípeta en el objeto que se desplaza, que se mueve en un movimiento circular. Esto quiere decir que todo objeto que se mueve en un movimiento circular, ya sea uniforme o no uniforme, tiene asociada una aceleración centrípeta. Si B, la B que aparece aquí, esta vez la velocidad tangencial. En el dibujo podemos observar la velocidad. Fíjense aquí, la partícula estaría moviéndose en este sentido, estaría dando vueltas alrededor de este punto, y entonces la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Y la aceleración centrípeta, fíjense que la aceleración centrípeta es un vector que va a estar apuntando hacia el centro de la circunferencia en la cual se está moviendo el objeto ya en su movimiento circular uniforme. Correcto, entonces, muy bien. Entonces, esta es mi definición. Y bueno, el resto de lo que aparece aquí, pues ustedes lo pueden leer con calma para que les pueda quedar un poquito más claro. La explicación creo que ha sido completamente dada, ¿no? Muy bien, variables del momento circular. Las variables del momento circular, pues ustedes recordarán que podemos calcular el perímetro de un círculo y el perímetro de un círculo se calcula como una medida angular que en el caso del perímetro es igual a 2pi multiplicada por el radio, ¿no? Y esto sería el perímetro. Pero entonces, por lo tanto, un arco de circunferencia, voy a tratar de ampliar un poquito más para que ustedes lo vean, ¿sí? Un arco de circunferencia, que sería delta de S, es exactamente igual a un cambio en el ángulo, un delta de teta, multiplicado por el radio. Entonces tenemos que delta de S, sabemos que delta de S, como es un intervalo, un cambio, entonces delta de S lo puedo calcular como S final menos S inicial, y delta de teta lo puedo calcular como teta final menos teta inicial. Entonces, si esta expresión la dividimos entre el intervalo temporal delta de t, entonces el radio siempre va a ser constante, porque en el caso de la trayectoria circular, el radio siempre fue constante en el caso de la trayectoria circular. Por lo tanto, pues entonces R no se vería afectado por el tiempo, es una constante de la trayectoria, ¿no? Y entonces, pues me quedaría que delta de S entre delta de t y delta de t entre delta de t. Entonces definimos la velocidad angular, esta es la velocidad angular media o promedio, como delta de teta entre delta de t. De la misma manera definimos la rapidez media como delta de s, donde delta de s es un intervalo en posición entre delta de t. Esa es la definición que aprendimos nosotros de la velocidad media, ¿no? Ahora, si tomamos un elemento infinitesimal o tomamos un proceso infinitesimal cuando delta de t tiende a cero, estaríamos diciendo que estamos tomando un tiempo infinitamente pequeño y entonces podemos tomar el límite de este término. Al tomar el límite cuando delta de t tiende a cero de delta de s entre delta de t, pues en realidad lo que yo tendría sería la velocidad lineal instantánea. Acuérdense que cuando yo tomo el límite es como tomar la derivada de la velocidad de la posición. Y cuando tomo el límite para el caso angular, pues tomaría exactamente lo mismo, pero entonces aquí al tomar el límite estaría tomando la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y entonces esa derivada de la posición angular con respecto al tiempo, pues no es otra cosa que la velocidad angular. Por lo tanto, lo que yo estoy obteniendo es que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? Que es justamente esta expresión que aparece aquí. La velocidad lineal, o en este caso la velocidad tangencial, es exactamente igual a omega, que es la velocidad angular, omega, multiplicada por el radio. Entonces, esta ecuación, la ecuación 15, me representa
una relación muy importante entre variables angulares y variables lineales y que están ligadas a través de quién? A través del radio. Si yo calculo, digo, si ustedes ven la expresión de la que partí, que es esta, pues evidentemente esta que sería el arco de circunferencia y sería el cambio. Si los puntos iniciales fueran cero, tendría yo simplemente S por teta por R, que sería la relación entre la variable lineal S y la variable angular teta, y va involucrada el radio de por medio. Por lo tanto, si yo calculo la derivada de esta expresión, pues yo sé que la derivada de la velocidad me va a dar la aceleración y la derivada de la omega me tiene que dar la aceleración angular y el radio permanece constante. Por lo tanto, la ecuación 16 también representa una relación importante entre variables lineales, que sería en este caso la aceleración tangencial, y angular, que sería la aceleración angular a través de quién? Del radio, ¿verdad? Se encuentran relacionadas. Estas propiedades van a ser muy importantes pues, cuando se vean las rotaciones de los objetos, pero pues ahorita simplemente pues están saliendo como consecuencia del movimiento que tenemos, ¿verdad? Entonces, deben recordar, esta A es la aceleración tangencial, esta alfa es la aceleración angular, esta omega es la velocidad angular y esta B es la velocidad tangencial. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a ver la geometría del círculo. Estábamos platicando un poco acerca del perímetro y pues bueno, ya les dije que el perímetro pues, lo podemos calcular como el ángulo total. Siempre el círculo recorre un ángulo de 2pi. Si la partícula está aquí y da la vuelta completa y regresa acá, entonces ha recorrido un ángulo de 2pi a una distancia del radio. Por lo tanto, el perímetro va a medir justamente eso, ¿no? 2pi entre r. Muy bien. Ahora, sabemos que la velocidad angular o la rapidez angular es justamente, pues ya lo dijimos anteriormente, es la velocidad o es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la partícula, como les comentaba desde un principio, la partícula estará recorriendo toda la trayectoria, ¿sí? Y la recorre en un cierto tiempo. Como la partícula, estamos en el caso de movimiento circular uniforme, la partícula no se encuentra acelerada de manera tangencial. Hay una aceleración centrípeta, pero no una aceleración tangencial. Entonces, al no haber una aceleración tangencial, tampoco hay una aceleración angular. Eso justamente debido pues a la relación que acabamos de encontrar. La relación que encontramos entre la aceleración angular y la aceleración tangencial pues es esta. Si la aceleración tangencial es cero, el radio no puede ser cero, pues no le queda otra más que la aceleración angular sea cero, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, como no suponemos que no haya aceleración angular, entonces lo que nosotros sabemos es que estará dando una vuelta completa cada determinado tiempo. Entonces, en ese tiempo, ese es un tiempo particular que se llama el periodo, ¿verdad? Entonces, podemos calcular la velocidad angular, que sería constante, como 2pi, que es el ángulo total recorrido durante una vuelta, que es el ángulo completo, entre el tiempo, pero ese tiempo se llama periodo, ¿no? Entonces, omega la calculamos como 2pi entre t y las unidades de omega son radianes sobre segundos. Muy bien. Entonces, otra propiedad que es importante es justamente la frecuencia. La frecuencia tiene unidades de el recíproco del periodo, pero si el periodo tiene unidades de segundo, entonces la frecuencia tiene que tener unidades de 1 sobre segundo. Estas unidades de 1 sobre segundo son comúnmente llamadas hertz. Ahora bien, si yo tengo que 1 sobre el periodo es la frecuencia, pues entonces yo puedo escribir a la omega, que sería la velocidad angular, la puedo escribir en términos de quién, en términos de esta frecuencia, y puedo escribir que omega es igual a 2pi por f, ¿verdad? Entonces 2pi por f sería una forma o una fórmula alternativa de la velocidad angular, al igual que la misma fórmula de 2pi sobre t. Y tengo tres parámetros importantes en el caso del círculo, que es el periodo,
la velocidad angular y desde luego la frecuencia. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pues, escribir cómo deben ser las formas de las propiedades. Entonces hemos descrito que la velocidad es igual a omega por r. Entonces, si yo sustituyo la omega por 2pi entre r, me quedaría justamente, perdón, 2pi entre t me quedaría como 2pi entre t por r, o en su defecto me quedaría 2pi porque 1 sobre t es la frecuencia, entonces me quedaría 2pi r por f o f por r, como ustedes gustan. Y entonces cualquiera de estas expresiones para la velocidad tangencial es correcta. Ya sea que yo ponga omega por r, ya sea que yo ponga 2pi entre t por r o que yo ponga 2pi rf. Entonces cualquiera de ellas es correcta para la velocidad tangencial. Para la aceleración centrípeta también tenemos pues, un conjunto diverso, ¿verdad? Tengo la expresión que obtuvimos anteriormente, que fue b cuadrada sobre r, es la expresión conocida para la aceleración centrípeta, pero si yo sustituyo aquí esta omega por r como van al cuadrado, me quedaría en omega cuadrada por r al cuadrado. Con esta r se cancela y entonces me queda omega cuadrada por r. Si yo tengo omega cuadrada por r, también tengo las unidades de la misma aceleración centrípeta. Ahora, si sustituyo la omega, que la omega yo sé que es 2pi entre t, entonces puedo escribir justamente esto, que me quedaría 2pi al cuadrado por r entre t cuadrada, que esa me sigue siendo justamente pues, la aceleración centrípeta. Y si sustituyo el recíproco del periodo, que sería la frecuencia, pues entonces también tengo que esto es 2pi al cuadrado por r por f al cuadrado. Entonces cualquiera de estas formas pueden ser correctas, las podemos utilizar sin mayor complicación, ¿sale? Ahora bien, lo que nos hemos dado cuenta, digo, al ver la gráfica y que se los explicaba también, es que ciertamente en el caso del movimiento circular tenemos que la aceleración siempre está apuntando hacia el centro del círculo, ¿verdad? Como la velocidad está apuntando siempre hacia el centro del círculo, entonces acuérdense que tenemos una convención para el eje radial. En el caso de las coordenadas polares, dijimos que del centro del círculo hacia afuera sería positivo y de afuera hacia adentro sería negativo. Entonces eso quiere decir que este vector aceleración centrípeta, cuando la partícula se encuentra moviéndose en el movimiento circular, siempre está apuntando ¿hacia dónde? Hacia el centro del círculo. Por lo tanto, este vector es un vector negativo, ¿sí? Entonces yo puedo escribir de forma vectorial a la aceleración centrípeta, ya lo estoy escribiendo como vector, por eso aparece en letras negritas. Entonces la aceleración centrípeta es igual a la aceleración radial, es exactamente lo mismo el término que ustedes le quieran dar. Puede ser aceleración centrípeta, puede ser aceleración radial, es exactamente igual. Y entonces hemos puesto un signo negativo. Este signo negativo ya me está indicando que va apuntando hacia el centro del círculo. Y esto es igual a b cuadrada entre r, que fue la definición primera que obtuvimos, y ponemos un vector unitario que va en la dirección del radio, ¿verdad? Esta es la ecuación 23. Muy bien, la velocidad en forma vectorial se escribe como la velocidad es igual a más menos. Tenemos aquí un más menos, ¿por qué? Porque lo mismo ocurre que la partícula se esté moviendo en esta dirección, que sería la dirección de extrógira, y entonces sería la velocidad negativa, a que se moviera en esta dirección, que sería la dirección levógira, y tendría un signo positivo. ¿Ok? Entonces, no tiene mayor dificultad, y por eso tenemos que puede ser más menos, ¿no? No tiene problema. Ok, muy bien. Entonces, pues vectorialmente así podemos representar. La velocidad va en la dirección angular y la aceleración centrípeta va en la dirección radial. ¿Correcto? Pues vamos a demostrar esto. Se puede mostrar con el manejo de vectores. Ciertamente, pues bueno, aquí la parte importante que ustedes tienen que aprender
tiene que ver justamente con el manejo de estas propiedades que hemos obtenido. Todas estas fórmulas, pues de alguna manera se las tienen que aprender o las tienen que tener por ahí presentes. Pero bueno, quiero dejarles aquí la demostración de por qué estas expresiones que hemos puesto, principalmente estas expresiones vectoriales, aparecen allí. Entonces, fíjense, vamos podemos construir, voy a abrir nuevamente el dibujo que hemos estado poniendo, y vamos a poner nuestro sistema de referencia en el origen. Por lo tanto, si yo quiero localizar a la partícula que se vaya moviendo, ya sea de forma dextrógira o de forma levógira, yo puedo trazar un vector de posición que vaya de aquí para acá. Si yo considero que este es mi eje X y este es mi eje Y, es decir, en el plano rectangular, entonces yo puedo tener el eje levógiro, perdón, el ángulo levógiro a partir del eje X positivo sería el ángulo teta, y este ángulo teta va a estar variando desde 0 hasta 2pi, pero el radio debería ser constante. Por lo tanto, yo puedo, yo puedo escribir el vector de posición R, el vector de posición sería R, que sería constante, por el coseno de teta. Acuérdense que esta sería la componente en la dirección X, más R seno de teta en la dirección Y. Y tengo, pues evidentemente, las dos componentes en sus componentes cartesianas. Muy bien, puedo factorizar el radio y entonces obtendría yo esto. No estoy haciendo nada más que simplemente factorizar el radio y meter esto dentro de un paréntesis. Ahora, lo que me doy cuenta es que si yo calculo la magnitud de lo que está dentro del paréntesis, que sería la parte vectorial, porque el radio es una parte escalar, es un número, entonces si yo calculo la magnitud de esto que está dentro del paréntesis, al calcular su magnitud, acuérdense que es esta cantidad al cuadrado, por eso me queda coseno cuadrado, esta cantidad al cuadrado más el seno al cuadrado, y yo sé que la suma de estos dos términos es igual a 1. Y la raíz de 1 es igual a 1. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí en este vector que estoy aquí pintando, subrayando, es un vector unitario. ¿Sí? Y bueno, entonces, como es un vector unitario, sí, yo puedo escribir y puedo decir que este vector unitario lo asocio a la dirección radial. ¿Sí? Al asociarlo a la dirección radial, entonces yo podría escribir de alguna manera que mi vector R en coordenadas polares es igual a ¿quién? Pues a la magnitud del radio en la dirección del radio. Y entonces, pues no tengo ninguna complicación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, este vector, digamos que es el mismo vector que yo tengo aquí, o sea, el vector 25 y el vector 29 son exactamente el mismo vector, solamente que el vector 25 lo tengo escrito en coordenadas rectangulares y el vector 29 lo tengo escrito en coordenadas polares. Muy bien. Ahora, si yo calculo al vector 25 la derivada con respecto al tiempo, al calcular la derivada con respecto al tiempo, pues entonces yo puedo decir que pues R' es la derivada con respecto al tiempo y sería la derivada de toda esta cosa, ¿no? Entonces me queda, la derivada del coseno es menos el seno, pero tengo que derivar el argumento del coseno. El ángulo teta también está cambiando con respecto al tiempo. Por lo tanto, entonces aplico la regla de la cadena y la R es constante, la saco, calculo la derivada de la función trigonométrica, que sería la derivada del coseno, es menos el seno, por eso el signo menos aquí, y la función seno acá, y luego la derivada del argumento, que sería teta prima, ¿no? Entonces allí tengo yo mi expresión de la primera derivada del término en x. La derivada de este lado me queda r es constante. La derivada del seno yo sé que es el coseno, la derivada del argumento sé que es teta punto y no cambia el signo porque la derivada del seno simplemente va a ser el coseno. Entonces tenemos esta expresión, la expresión 31, que sería la derivada de r. En esta expresión 31 yo puedo ver que puedo factorizar el término r teta punto, el signo no lo puedo factorizar y entonces simplemente factorizo r teta punto y entonces me queda menos el seno de teta en la dirección y más el coseno de teta. Y creo que queda bastante claro que si yo calculara nuevamente la magnitud de este término, me quedaría el seno cuadrado
más el coseno cuadrado, que es igual a 1, la raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Por lo tanto, lo que tengo yo dentro de este paréntesis es un vector unitario, ¿sí? No lo puedo asociar con el vector unitario R, pero lo que sí puedo ver es si este vector unitario es un vector unitario que pueda ser ortogonal o cómo está construido en relación con el vector R que ya hemos construido nosotros. Ahora bien, para hacer eso, pues entonces lo que vamos a proponer es calcular la ortogonalidad de los dos vectores. Ya he identificado un vector que sería el vector R gorrito, y ahora necesito identificar este otro vector. Pero bueno, como todavía no lo he identificado, entonces voy a calcular el producto punto. Aquí estoy calculando un producto, estoy multiplicando vectorialmente dos vectores y lo hago a través del producto interno o producto escalar o producto punto. Este tema no es un tema del curso, no se pregunta en este curso, pero ahorita por la construcción yo necesito verificar la ortogonalidad de los dos vectores. El producto punto se utiliza para verificar la ortogonalidad de los vectores. Y si los vectores son ortogonales, el producto punto me tiene que dar 0. Si no son ortogonales, entonces me puede dar cualquier otro valor. Entonces, al hacer el producto punto, aquí también hay que hacer un desarrollo, pero simplemente la formulita del desarrollo que me da me dice que solamente tengo que multiplicar componente por componente, es decir, las i's con las i's y las jotas con las jotas. Entonces, cuando yo hago eso, multiplico este término con este término, me queda coseno de teta menos el seno de teta, que es el término que aparece aquí, ¿sí? Que estoy multiplicando y punto i me va a dar 1, y luego este término con este término, que sería seno de teta, que es el que viene de acá, por el coseno de teta, que es el que viene de acá, y me quedaría j.j, que es el término que aparece aquí. Pero cuando yo hago i.i, j.j, k.k, r.r, me tiene que dar 1. Pero si yo hago i.j, ahí ya me va a dar 0 porque justamente yo sé que i con j son vectores ortogonales. Entonces, cuando hago yo eso, resulta que me queda menos el coseno de teta, seno de teta, que es este término, y luego este término de aquí que sería más el seno de teta coseno de teta, que es el mismo término, nada más que con signo negativo. La única diferencia entre estos dos términos es que uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, el resultado tiene que dar 0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente el vector R que nosotros identificamos con este nuevo vector que yo tengo aquí, ambos vectores son ortogonales entre sí. Por lo tanto, entonces identifico a la dirección ortogonal. En el caso polar, pues solamente tengo una siguiente dirección que es ortogonal en el plano XY, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa dirección? Pues la dirección tangencial. Y entonces identifico a este vector como el vector teta, teta gorrito. Por lo tanto, yo puedo escribir que entonces la derivada de R es igual a R por teta prima o por teta derivada por el vector teta gorrito, ¿verdad? Y entonces, pues aquí ya es bien fácil identificar las cosas, ¿verdad? Yo sé que la derivada del ángulo, pues es igual a ¿quién? A omega. Y yo sé que la derivada de R, que sería el vector de posición, es igual a ¿quién? A la velocidad. Y si ustedes observan, esta sería la ecuación vectorial, porque ya es un vector, ya estoy hablando de un vector y estoy diciendo que va en la dirección tangencial de la ecuación, si no mal recuerdo, es la ecuación 23. No era la 23, es la ecuación 21, fíjense. Aquí tengo velocidad, esta velocidad es en magnitud, omega y r, ¿verdad? Entonces, la ecuación a la que hemos arribado es justamente la ecuación donde tengo velocidad, r y omega. ¿En qué dirección? En la dirección tangencial. Por eso es que le llamamos a esta
velocidad que aparece aquí, 24, o la velocidad, perdón, que aparece acá en 21, decimos que esta velocidad es la velocidad tangencial, porque va en la dirección tangencial. ¿Sale? Muy bien, correcto. Entonces, vamos a continuar con la demostración que estábamos viendo, y entonces ya tenemos esta primera demostración, y entonces esta sería nuestra ecuación vectorial. Entonces es R por omega, es la velocidad tangencial, que sería vector, y va en la dirección ¿quién? En la dirección tangencial. Muy bien, si calculamos la segunda derivada de R, pues entonces vamos a hacer aquí algunas cosas. Aquí, al calcular la segunda derivada, lo que tenemos que hacer aquí, fíjense, esta se deriva con respecto al tiempo, pero también este término y también este término. Entonces aquí hay que hacer varios términos, ¿verdad? Entonces hacemos la derivada, la segunda derivada, pues me va a quedar la derivada de ese término multiplicado por menos r y el seno de teta en la dirección y luego mantengo constante el primer término, que era r teta punto, y calculo la derivada del seno, que sería el coseno, el signo no cambia, y la derivada del argumento, que me daría un teta punto, por eso aquí me parece un teta punto al cuadrado, un teta comita al cuadrado. Y bueno, de la misma manera hacemos la expresión, y luego factorizamos este término con este término que aparece aquí, que tiene como factor común r y teta 2', y este término con este término que tienen como factor común r por teta prima al cuadrado, ¿no? Entonces aquí los tenemos, y obviamente nos damos cuenta que este término es el término del vector r que hemos definido, y este término que aparece aquí es el vector teta que también definimos anteriormente. Por lo tanto, escribiéndolo en términos de los vectores r y teta, entonces yo puedo escribir a la aceleración, que sería la segunda derivada del vector de posición, y me quedaría menos r por teta prima al cuadrado por r gorrito, más r por teta 2 primas, que ya es la ecuación a la que nosotros queremos llegar. Fíjense, esta es la dirección radial, y la dirección radial me está diciendo que esta es teta prima, pero teta prima es omega. Por lo tanto, tengo r por omega al cuadrado, que esto no es otra cosa sino la aceleración centrípeta, y me está diciendo que la aceleración centrípeta lleva un signo negativo. Y si hubiese un cambio en el ángulo, en el caso del movimiento circular uniforme no hay cambio en el ángulo, por lo tanto este término se hace cero, entonces este término desaparece, pero si hubiese un cambio para la velocidad angular, entonces me quedaría r por la aceleración angular, que este término, ¿quién es? Es la aceleración tangencial, y es justamente uno de los primeros términos que comentamos al inicio de esta clase, ¿verdad? La aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces, esta aceleración, pues evidentemente está presente, se lo estoy buscando para que vean cómo lo definimos. Aquí está, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio, ¿no? Evidentemente este debería de ir en la dirección tangencial, que es lo que estamos obteniendo nosotros en este caso, ¿verdad? Entonces, R por la aceleración angular va en la dirección tangencial, y r por la velocidad angular al cuadrado va en la dirección radial, y siempre va a ser negativo. La aceleración centrípeta siempre está apuntando hacia el centro del círculo. Por lo tanto, el vector aceleración lo podemos escribir como menos la aceleración centrípeta en la dirección r, más la aceleración tangencial en la dirección teta. Y para el caso en que la aceleración tangencial vale cero, solamente me queda que la aceleración tiene una componente en la dirección radial. Muy bien, aquí les dejo un ejercicio que pues hice aquí en matemática, de cómo hacer una animación del movimiento circular. Les voy a presentar la animación para que la vean.
Este, y ahorita se las pongo para que vean la animación. Y ahí está. Fíjense. Este, hoy es un poquito más grande para que la puedan observar. ¿Sí? Y entonces ese sería el movimiento circular que está dándose, y es una pelotita, y no sé si alcanzan a visualizar allí. Hay un puntito anaranjado que está apuntando siempre hacia el centro del círculo. Si el centro del círculo es el centro del círculo, bueno, ese puntito anaranjado que está apuntando allí es justamente el vector aceleración centrípeta, ¿verdad? Ese vector siempre debe estar así, apuntando hacia el centro del círculo. En el caso, por ejemplo, ustedes pueden suponer que esto puede ser, digo, para que lo puedan visualizar ahí bastante bien, pueden ustedes suponer que es, no sé, una cuerda que ustedes amarraron, le pusieron una piedra en uno de los extremos y le empiezan a dar vueltas, ¿sí? Entonces es justamente la tensión de la cuerda la que va a hacer que la piedra permanezca en ese movimiento circular. Y entonces la tensión de la cuerda, si ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre sobre la piedrita, entonces la tensión siempre estaría apuntando hacia adentro. Si hicieran el diagrama de cuerpo libre sobre el centro del círculo, pues entonces la tensión estaría apuntando hacia afuera. Y así estaría, fíjense, ustedes pueden darse cuenta que en la animación que tenemos, pues el movimiento es completamente constante, ¿no? Está dando vueltas, pero no se acelera. Siempre se mueve con la misma frecuencia, con la misma rapidez, con la misma velocidad. Aquí no le pintamos el vector velocidad constante, pero allí aparece en la animación solamente la aceleración centrípeta, que en este caso también sería constante en magnitud, pero está cambiando, si ustedes se dan cuenta, cambia en dirección, ¿no? Por ejemplo, cuando está aquí abajo, el vector apunta hacia arriba. Cuando está acá arriba, el vector apunta hacia abajo. Cuando está de este lado, el vector apunta hacia la derecha. Cuando está de este lado, el vector apunta hacia la izquierda. Entonces, eso nos indica que el vector está cambiando. ¿En qué? En dirección. Aunque sea constante en magnitud, pero sí cambia el vector en dirección. Lo mismo pasa para la velocidad tangencial. La velocidad tangencial pues está teniendo algún cambio. Esta animación que acá están viendo, esta es una fotografía en formato GIF que fue generada justamente con matemática, y pues ahí les dejo en, ¿cómo se llama? Voy a quitarla. En matemática les dejo pues cómo fue construida, ¿verdad? Aquí aparece, tenemos un radio R igual a 1, tenemos ahí un radio R menor de 0.8, la omega le estamos haciendo 2.25, y aquí hay un tiempo tau que le llamamos 0.45. Esto solamente sirve para que podamos calcular aquí el número de cuadritos que aparecen por ahí. Pueden jugar con los valores que aparecen allí, y bueno, aquí está la instrucción que se les da. Las pueden ir ustedes siguiendo para que puedan ustedes ir haciendo algunas animaciones, y lo que se genera pues es este archivito que le llamamos test.gif. Por eso les digo, es un pues una fotografía, digamos de alguna manera, pero pues es una fotografía animada por la extensión que tiene .gif. Muy bien, pues ahí se los dejo para que se entretengan, y pues bueno, con esto concluiríamos la parte teórica de lo que es el movimiento circular uniforme. Quiero discutir con ustedes este problema. Tiene que ver con el siguiente enunciado, que es el que tenemos aquí enfrente. Dice: un objeto atado a una cuerda se hace rotar en un plano vertical, describiendo una circunferencia de radio r alrededor de un punto fijo. Halle la aceleración radial, omega t frecuencia, en las partes superior e inferior de la trayectoria descrita. El peso del objeto es igual a W, igual a 10 newtons, el radio es de 50 centímetros y se desplaza con
velocidad tangencial v igual a 30 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, bien, aquí tenemos el dibujo y el problema lo vamos a resolver aplicando las leyes de Newton. Además de que el cálculo de pues, las propiedades que nos piden por aquí, pues las obtuvimos ya en la teoría que hemos revisado. Correcto. Cuando la piedra está en la parte superior, en la parte más alta, hacemos su diagrama de cuerpo libre. Recuerden que la gravedad está actuando hacia abajo, por lo tanto el peso de la partícula estaría actuando hacia abajo, la tensión de la cuerda estaría actuando hacia abajo, y recuerden que nuestro sistema de referencia indica que hacia el centro del círculo sería negativo. Cuando la partícula se encuentra abajo, la tensión está actuando hacia arriba, el peso sigue actuando en la misma dirección que arriba, es decir, en este caso el peso estaría saliendo, por lo tanto sería positivo, y estos dos serían los diagramas de cuerpo libre en el punto superior y en el punto inferior. Entonces, como punto número 1, pues hacemos la conversión de los 50 centímetros. Esto pues es muy fácil, sabemos que 50 centímetros equivale a medio metro, pues bueno, ahí tenemos la conversión del medio metro. Ya los diagramas de cuerpo libre ya están indicados. Acuérdense, todo lo que entra al círculo debe ser negativo. Todo lo que salga del círculo, aquí no sale nada, aquí todo está entrando al círculo, es positivo lo que salga del círculo. Entonces, hacemos los diagramas de cuerpo libre y hacemos la suma de fuerzas en la dirección radial en el punto superior. Entonces, la suma de fuerzas en la dirección radial en el punto superior, para el punto superior tenemos que tanto la tensión como el peso están entrando, la tensión como el peso son negativas, y esto tiene que ser exactamente igual a la masa por la aceleración centrípeta. La masa por la aceleración centrípeta, esto es igual, pero acuérdense que la aceleración centrípeta es negativa. Correcto. Entonces, como tengo negativo aquí, tengo negativo aquí y tengo negativo aquí, pues entonces esta ecuación se vuelve positiva toda completamente. De esta ecuación despejamos la tensión superior, y entonces este término que es positivo pasa del otro lado como negativo, por eso me aparece aquí un menos g, y obviamente m por g me tiene que dar el peso, ¿no? Entonces la tensión superior me queda como m, que multiplica la aceleración centrípeta menos la gravedad. Correcto. Para el punto de abajo, la tensión entra, pero el peso sale, por lo tanto la tensión es negativa y el peso es positivo. Entonces, para el punto de abajo, la tensión es negativa y indica tensión inferior, más el peso, que sería positivo, pero la suma de estas dos fuerzas tiene que ser exactamente igual a menos la masa por la aceleración centrípeta. Aquí lo que estamos haciendo es la aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, menos la masa por la aceleración centrípeta. Despejo la tensión inferior. Esta tensión inferior va a pasar como positiva de este lado. Esta menos masa por la aceleración centrípeta va a pasar como positiva de este lado. Por lo tanto, me va a quedar que la tensión inferior es igual a la masa por la gravedad más la aceleración centrípeta. A diferencia de la ecuación 46, pues evidentemente aquí hay una diferencia de aceleraciones, mientras que acá hay una suma de aceleraciones. Eso quiere decir que la tensión inferior va a ser mayor que la tensión superior. Correcto. Entonces, ese es el resultado que me está dando la aplicación de las leyes de Newton. Ahora, lo que sigue, pues, es simplemente la cuestión relacionada con el movimiento circular. Entonces, me están dando la velocidad de la piedra, que son los 30 metros por segundo, y obviamente me están dando el radio, que son los 50 centímetros o 0.5 metros. Por lo tanto, puedo calcular la velocidad al cuadrado entre el radio. 30 al cuadrado me da 1800 metros sobre segundo al cuadrado, que serían las unidades de la aceleración centrípeta. Correcto. Ya que tengo la aceleración centrípeta, también puedo calcular la velocidad angular. La velocidad angular, tengo la expresión de que la velocidad tangencial es igual a omega por r. Despejo omega, me queda b entre r, que sería 30 entre 0.5, me da 60 radianes por segundo. Esta es la velocidad angular. Se está moviendo la partícula a 60 radianes por segundo. Una vez que tengo la velocidad angular, puedo calcular el periodo. El periodo es 2pi entre omega. Acuérdense que omega es igual a 2pi entre el periodo.
paso el periodo para acá y la omega la paso para acá, entonces 2pi entre 60, entonces este término de arriba está en radianes, este término de abajo está en radianes sobre segundos, se cancelan los radianes y los segundos suben, entonces tengo que 2pi entre 60 me da 0.105 segundos. Este es el periodo del movimiento circular, es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. La frecuencia pues es el recíproco del periodo, la frecuencia es el recíproco del periodo, el recíproco de 0.105 me da 9.55 y aquí podremos decir que son hertz. Sí, muy bien. O segundos a la menos 1, ¿no? Como ustedes usan. Entonces son las unidades de la frecuencia. Y bueno, pues ya con estos resultados, pues yo puedo calcular la tensión superior. La tensión superior, recuerden que es AC menos G. Entonces la masa, pues son 10 entre 9.81, es el valor de la masa, que va a multiplicar a los 1800, que son la aceleración centrípeta, menos la gravedad. Entonces eso me da 1824.86 newtons, son las unidades de la tensión. Ahora, la tensión inferior, pues es prácticamente el mismo, salvo que en lugar de la resta hacemos la suma, son 1844.86 newtons. Lo cual quiere decir que la tensión inferior debe ser mayor que la tensión superior. Con esto pues queda completamente resuelto el problema relacionado con una piedra que la hacemos rotar alrededor de un punto fijo sin mayor problema. Entonces vean cómo funcionan estas cosas. Segundo problema. El segundo problema dice: un balín pequeño puede deslizarse por su centro en torno a un alambre semicircular delgado carente de fricción. El alambre gira completando 3 vueltas cada 2 segundos. Calcule el valor de beta, es el ángulo en el cual el balín permanecerá estacionario relativo al alambre. Considere un radio de 50 centímetros. Muy bien. Tenemos el dibujo, se supone que este es un alambrón, simple alambre, y dentro del alambre hay una cuenta, una caniquita que está allí, y evidentemente el alambre comienza a dar una rotación alrededor del eje Z, y entonces en condiciones estáticas, pues la cuentita que está unida en el alambre permanecería en la parte más baja del círculo, pero cuando este comienza a girar y a dar vueltas, entonces la cuenta comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta alcanzar un cierto ángulo que le permita, si el movimiento es constante, alcanzar ese ángulo, ya no subiría más, por lo tanto, pues ya tendríamos el valor de beta, ¿no? Entonces tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre, entonces el diagrama de cuerpo libre, pues bueno, hay una fuerza normal, que es la fuerza de contacto entre el alambre y la cuenta, que estaría apuntando siempre hacia el centro del alambre, y el radio del alambre tiene un radio R mayúscula. En la fotografía que hemos tomado aquí, pues evidentemente ese vector normal que apunta hacia el centro del alambre, está formando el ángulo beta, que es justamente el que queremos calcular, este ángulo beta con respecto a la vertical. Está actuando el peso, acuérdense que el peso actúa en la dirección Z en este caso, ¿sí? Va hacia abajo, y bueno, la proyección de este radio, este es el radio R, acá lo dibujamos el radio R, pero pues es el mismo radio R que tenemos acá. La proyección de este radio R sobre el plano, ya cuando alcance un cierto valor, la cuentita estará dando vueltas o estará en un movimiento circular alrededor de un radio de radio R minúscula, donde este radio R minúscula pues es la proyección de este vector con respecto a este ángulo en la dirección ortogonal al eje Z. Muy bien. Entonces, el dato que me están dando es que me dicen que completa 3 vueltas cada 2 segundos. Entonces, de alguna manera me están dando la información de la frecuencia. Entonces, la frecuencia dice que son 3 vueltas cada 2 segundos.
segundos, ¿no? Entonces, si hacemos el cociente de 3 entre 2, me daría 1.5, que serían 1.5 Hz, o segundos a la menos 1, ¿no? Por lo tanto, si yo calculo el recíproco de esto, que serían 2 tercios, estaría calculando el periodo de rotación de la cuenta. Entonces tengo un periodo de 0.66 segundos. ¿Sí? Ahora sí, hago la suma de fuerzas en la dirección radial. En la dirección radial, pues es, como les decía, la proyección del vector normal en la dirección del radio que le permitirá permanecer en ese movimiento circular. Por lo tanto, en la dirección radial, por eso hemos definido R minúscula, sería la normal, que sería negativa, multiplicado por el seno de beta, y eso me daría menos la masa por la aceleración centrípeta, que esta es la aceleración que la proyección estaría actuando en la dirección del radio, ¿no? Correcto. La suma de fuerzas en la dirección Z, porque el peso está en la dirección Z, entonces decimos que es la normal por el coseno de beta, la proyección de la normal por el coseno de beta me va a dar la proyección en la dirección Z. Esa proyección sería positiva, que es justamente esta, menos el peso, que es m por g menos w. Yo quiero que permanezca estático, es decir, que ya no suba ni baje la cuenta, ¿sí? Sino que mientras está rotando permanezca en ese lugar. Por eso en la dirección Z debe permanecer en 0. Correcto. Entonces, ya que tenemos esto, entonces pues tenemos un sistema que podemos resolver. Puedo dividir esta expresión, pues, tengo negativo aquí y negativo acá, entonces se me van los signos y puedo despejar este término para acá y puedo dividir, y entonces me debe quedar de alguna manera que al dividir esta expresión entre esta expresión tengo que me quedaría la tangente, se me cancelaría la masa y me quedaría que g por la tangente de beta es igual a la aceleración centrípeta. Otra manera de hacerlo pues es evidentemente despejar de aquí la normal, que me quedaría mg entre coseno de beta, y esa normal la sustituimos acá y me quedaría, pues evidentemente se cancelan las masas, me quedaría g tangente de beta igual a la aceleración centrípeta. Correcto, ya tengo esta expresión, pero yo lo que quiero es el ángulo, acuérdense, ¿no? Entonces hemos obtenido la aceleración centrípeta, pero sabemos que la aceleración centrípeta pues es exactamente igual a omega cuadrada entre R. La omega cuadrada ya la calculamos, ¿no? Todavía no, que hemos calculado el periodo. Por lo tanto, entonces lo que podemos hacer es que hagamos lo siguiente, ¿no? Tengo yo g tangente de beta, que es el término que yo tengo aquí, y entonces esta omega, pues yo sé que es 2pi entre t, que es la velocidad angular, y va al cuadrado. Y esta r, que es lo que les decía, es la proyección del radio R mayúscula en la dirección del movimiento o en la dirección del plano en donde se generaría el círculo, ¿no? Por lo tanto, el radio del movimiento circular sería R minúscula, que es la R que tenemos aquí. Pero esta R no es otra cosa que R seno de beta. Aquí la tangente, yo sé que la tangente es seno de beta entre coseno de beta, se me cancela el seno de beta y entonces me queda que simplemente G entre el coseno de teta, que va a pasar de este lado, pues va a ser igual a t al cuadrado entre 4pi cuadrada por R, ¿no? Y entonces pues ya tengo la expresión para el coseno de beta. El coseno de beta pues ya lo puedo yo despejar. Conozco ya todo, conozco la gravedad, conozco el radio, conozco la tensión, perdón, el periodo, y entonces pues simplemente sustituyo los valores: 9.81 para la gravedad, R 0.5, T que son 2 tercios, pero al cuadrado, y el 4pi que sería el 2pi que va dentro del paréntesis que va al cuadrado. El hacer esta operación me queda 0.2208, que cuando yo despejo el coseno del ángulo, pues entonces obtengo que tengo un ángulo de 77.23 grados.
este sería el ángulo para el cual evidentemente no sería este ángulo, pues sí, pues casi este ángulo, ¿no? Porque el completamente horizontal sería un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo de 77 sería un ángulo más o menos como el que tenemos dibujado aquí en la imagen que hemos presentado. Pues bueno, como ven, de esta manera es como funciona pues toda la teoría que les he dado acerca del movimiento circular. Prácticamente lo que tienen que hacer es aprenderse las fórmulas, entender completamente pues la naturaleza de cada una de ellas, y con esto tendrían lo suficiente para poder trabajar pues, los problemas que tienen que ver con el movimiento circular. Apréndanse de memoria el punto que todo vector que apunta hacia el centro del círculo es un vector negativo, todo vector que apunta del centro del círculo hacia afuera es un vector positivo, porque con eso evidentemente ya tienen pues el 50% de que puedan presentar bien los problemas que se les han preguntado. La aplicación de las leyes de Newton, pues como ven, es también algo muy simple. La segunda ley de Newton es que la suma de todas las fuerzas externas que favorecen o se oponen al movimiento tiene que ser exactamente igual a la masa por la aceleración. Cuando el objeto se mueve en un movimiento circular uniforme, la única aceleración posible es la aceleración centrípeta. Entonces, de esta manera podemos resolver los problemas. Pues hasta aquí esta entrega. Espero que pues, les haya quedado correctamente bien. Y pues bueno, entonces nos vemos en la siguiente, donde platicaremos más a fondo acerca de las leyes de Newton. Chao.